Baruch Hashem, hemos oído dulces cánticos que, así como hizo el profeta Eliseo, nos conectan con Hashem para poder oír su palabra, para poder estar plenamente integrados con el Espíritu, porque el que ha nacido de nuevo, un espíritu es con Hashem. Estamos muy agradecidos que tenemos ya un buen grupo de personas para iniciar. Vamos a, si las personas se van añadiendo, Baruch Hashem, pero vamos a iniciar ahora. Padre, habla nuestras vidas. Gracias te damos por este día de doble festividad, por este día grande delante de ti, por este día de Shabbat y también día de la fiesta de panes sin levadura. Te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, pues para siempre son tus misericordias. Para siempre, Padre, grande es tu fidelidad, nuevas son cada mañana tus misericordias, Padre, y en eso es en donde meditaremos, como dijo el profeta Jeremías, en esto meditaré, que no se han agotado las misericordias del Eterno, tu bondad, tu fidelidad no se ha agotado y podemos estar seguros que siempre nos tendrás en las alturas, nos harás andar en las alturas de la tierra, como dice el profeta Isaías. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Te pedimos que hables a nuestras vidas en esta hora, que ministres nuestro corazón, que hables a cada uno en lo específico, que nos des aceite fresco que venga de ti y que todos nosotros podamos equiparnos cada día más para buenas obras, Padre, las cuales tú destinaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias por estar con nosotros. Permite que tu palabra hoy sea un bálsamo, que podamos ser instruidos en tu palabra, la cual nos sirve para todo, para ser instruidos, útil para redarguir, para instruir, para que el hombre de Dios esté preparada para toda buena obra. Gracias, Padre nuestro, en nombre de Yeshua. Amén y amén. Hoy estamos en el día de Shabbat, que se le conoce como Shabbat de Hol HaMoed Pesach. Aunque en sentido estricto ningún Shabbat puede ser Hol, como estamos en los días intermedios de la fiesta de Pesach, a estos días intermedios se le llama Hol HaMoed. En otras palabras, los días comunes, entre comillas, de la fiesta. Los días comunes, entre comillas, digo porque siempre mantienen un grado de santidad un poquito más grande que los días normales. Solo son comunes y menos santos en el sentido cuando se comparan con los Yom Tov, los días de Santa Convocación. Como todos saben, Pesach tiene 2 días que son Mikra Kodesh, Santa Convocación. El primero y el séptimo día son Santa Convocación, conforme lo dice Éxodo 12 y también Levítico capítulo 23. Y los días intermedios, esto es el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto día, se le llaman Hol HaMoed. Y Hol significa común o secular, se puede también traducir. Esto es que no tienen el grado de santidad que los otros días de Mikra Kodesh. Y las fiestas que tienen Hol HaMoed son Had HaMatzot y Sukkot, porque son las que duran 7 y 8 días respectivamente. Ahora, estos días todavía tienen un grado de santidad, porque en estos días en Pesach no se puede comer ningún leudo, y en los días intermedios de Sukkot aún es una mitzvah habitar en la Sukkah. Entonces tienen santidad. Ahora, ¿por qué decía que el Shabbat en realidad nunca puede ser Hol? Porque la santidad del Shabbat es incluso superior a las festividades. El Shabbat es la festividad por excelencia, es llamado Shabbat, Shabbaton, al día de Shabbat y a Yom Kippur, porque la santidad del Shabbat y de Yom Kippur es mayor que cualquiera de las festividades. Así que en sentido estricto no se puede llamar Shabbat Hol HaMoed, pero así se le ha llamado para designar el Shabbat que cae en medio de la fiesta de Pesach. Y como sabemos, hoy no leemos la parashá semanal, sino que hay una porción especial que se lee en este día de Shabbat de Pesach, y es la que está en Éxodo 33:12 al 34:26. Ahí se habla cuando Moisés estuvo intercediendo a favor del pueblo y cuando él bajó del monte y hizo una renovación del pacto para Israel. Y en el capítulo 34 se menciona
la fiesta de los panes sin levadura. Por ejemplo, en el capítulo 34, 18, leemos lo siguiente. Si alguien pudiera leer Éxodo 34, 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Gracias. Y como ahí es la renovación del pacto que pasó después del pecado del Het HaEgel, el pecado del becerro de oro, Moshe vuelve a decir las leyes que había, bueno, las leyes que el Eterno le había dado en el monte y también las leyes que él había dado a los hijos de Israel antes de subir al monte y que están en Éxodo 23, donde se menciona la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot. Ahora, hoy quiero hablar un poco sobre la Haftará de este Shabbat. La Haftará de este Shabbat es muy importante y como saben ustedes, la Haftará de este día es el capítulo de Ezequiel 37, del 1 al 14. Es el famoso capítulo del Valle de los Huesos Secos. Es uno de esos profecías apocalípticas de Ezequiel que siempre han despertado curiosidad y mucho interés por parte de los estudiosos, de los eruditos, de los rabinos, y lo vemos tanto en el judaísmo como en el cristianismo, muchos comentarios sobre el Valle de los Huesos Secos. También ha sido tema de canciones, de salmos, de alabanzas, de muchos salmistas contemporáneos y también antiguos que han encontrado palabras de inspiración en la profecía del Valle de los Huesos Secos. ¿Por qué es el Valle de los Huesos Secos la lectura para la fiesta de Pesach? Bueno, hay varias posturas entre los rabinos y no hay una postura definitiva. Por ejemplo, Rashi cita un famoso midrash de un éxodo fallido que tuvo la tribu de Efraín. Según una antigua leyenda rabínica, antes del éxodo que el Eterno hizo de los hijos de Israel, la tribu de Efraín había intentado 30 años antes, antes de que Moisés retornara de Madián, un éxodo. Y todos los efraimitas trataron de salir de Egipto y murieron en el intento. Entonces, según se dice, esos huesos que ve Ezequiel son los huesos de estos efraimitas que habían muerto en el intento. Y algunas veces esto ha sido expresado como la razón para esta Haftará. Otros dicen que no, que en realidad no es por eso, sino que obedece a que los rabinos dicen que la resurrección de los muertos se dará en el mes de Aviv. Según un comentario, se dice que en el mes de Aviv habrá la resurrección de los muertos. Y debido a que el pasaje de Ezequiel habla de una resurrección de los muertos, a este punto, ya lo veremos después, algunos dicen que es una profecía sobre la resurrección literal de los muertos que pasará con la venida del Mesías, y otros dicen que es la resurrección del reinado de Israel, la resurrección de las 12 tribus de Israel que están dispersas entre las naciones y que serán identificadas y puestas en la tierra de Israel por el Mesías en persona en la manifestación de su reino. Y desde una perspectiva apostólica, obviamente esta profecía es muy curiosa de que se ha instituido para el Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura. Si se recuerdan, el maestro murió en la fecha del 14 de Nisan y el Shabbat en donde se leía para la Haftará de Ezequiel que estamos leyendo fue la antesala de su resurrección. En otras palabras, sabemos que el Mesías resucitó en el primer día de la semana de aquella semana de panes sin levadura, muy probablemente inmediatamente después de Shabbat, probablemente después de Havdalah, probablemente a horas de la madrugada, antes de la mañana del domingo, no lo sabemos, pero lo curioso es que mientras el maestro yacía en el sepulcro, el pueblo judío estaba leyendo la visión de los huesos secos de Ezequiel que habla sobre la resurrección, y los rabinos decían que en Aviv iba a empezar la resurrección de los muertos, y eso tuvo un cumplimiento maravilloso, no como el pueblo judío esperaba,
para el pueblo en Aviv se iba a hacer la resurrección general de los muertos, esto es, todo el mundo iba a volver a vivir en el día final, como dijo la hermana de Lázaro al maestro, pero sucedió de otra manera. Como Pablo dice, todos van a resucitar, pero cada uno a su debido orden. Primero, las primicias, esto es el Mesías, y luego los que son del Mesías en su venida. Entonces, para nosotros también es algo muy bonito que los rabinos hayan elegido esta Haftarah para el Shabbat de Hol HaMoed, este Shabbat que recuerda la resurrección del Maestro de una manera muy bonita. Ahora, leemos en el pasaje, voy a ir ahí a Ezequiel capítulo 37, y ahí leemos lo siguiente: la mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos y todos en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. En Sanedrín 92, en uno de los pasajes de la Gemara que habla sobre este verso, los rabinos discuten ¿qué es esto? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Ya sucedió? ¿Qué pasó? Y hay posturas en la Gemara que son discutidas. Por ejemplo, algunos rabinos, como el rabino Yehudá Bar Alai, dice que esta es una profecía, es una visión que tiene Ezequiel sobre la resurrección de los muertos que ocurrirá al final de el Olam Hasé. Hay rabinos que la disputa principalmente que había en Sanedrín 92 era la siguiente: ¿esto que vivió Ezequiel es una visión o literalmente esto pasó en los días de Ezequiel? En otras palabras, ¿de verdad Ezequiel fue llevado literalmente a un valle de huesos secos y él presenció esta resurrección de los muertos? Y hay rabinos como el Yehudá Bar Alai que acabo de leer que dicen, no, obviamente esto no ocurrió literalmente, esto es una visión, una parábola para enseñarle a Ezequiel la resurrección de los muertos. ¿Por qué era importante esto? Bueno, debido a que había muchas personas que iban a morir fuera de la tierra de Israel y algunos podrían llegar a pensar que su esperanza había perecido. Al haber muerto fuera de la tierra de Israel, ellos pensaban que no iban a ser partícipes de la redención mesiánica cuando el hijo de David hiciera su aparición. Entonces, para consolar a todos ellos y hacerles saber que de ninguna manera ellos se perderán los días del Mesías, sino que va a haber una resurrección de los muertos que los va a incluir a ellos, también el Eterno le dio esta visión al profeta Ezequiel. Ahora, hay una postura un poco curiosa y bastante, podríamos decir, temeraria de algunos rabinos en el Talmud, como Eliezer ben Yossi y Yehuda ben Batira, donde dicen que esto pasó literalmente en los días de Ezequiel. Según ellos, Ezequiel fue llevado a un valle de huesos secos, donde literalmente el Eterno efectuó la resurrección de ellos. En otras palabras, Ezequiel fue enviado por el Eterno a resucitar a estos muertos. Y según dicen, estas personas volvieron a la vida, se casaron, tuvieron hijos. Y hay un rabino, incluso, Yehuda ben Batira, dice que él es uno de los descendientes de esos hombres y que tiene un tefilín que le había sido pasado hasta él por uno de los hombres que Ezequiel resucitó, dice él. Y obviamente esto es una leyenda muy pintoresca de estos rabinos, y los otros rabinos que están discutiendo con él les dicen, no, ¿cómo? Esto no pasó, esto es una profecía que aún está por cumplirse. Ahora, yo creo que la postura más lógica es que esto es una visión para Ezequiel. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál es la profecía de esta visión? En otras palabras, ¿qué anuncia? ¿Anuncia la resurrección de los muertos, la resurrección literal de los muertos? ¿O anuncia la resurrección del reino, la restauración del reino de Israel? Lo que dijeron los discípulos a nuestro maestro, ¿restaurarás el reino de Israel a este tiempo? Y yo creo que es seguro asumir que anuncia las dos cosas, debido a que ambas van a suceder cuando el Mesías haga su aparición. Si ustedes, por ejemplo, ven en Mateo 24, ahí se habla de cuando el Mesías venga, va a juntar
a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra, y es también lo que pasa en Ezequiel, cuando Ezequiel habla a los 4 vientos para que venga espíritu sobre los huesos. Mateo 24 dice lo siguiente, 24:30, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces la mandarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de shofar, juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y también hemos leído los otros pasajes de 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Entonces, tanto la resurrección física de los justos en el Mesías y también la restauración del reino de Israel pasará cuando el Mesías haga su aparición. Entonces, ya sea que la profecía hable de la resurrección literal de personas, de la resurrección general de los muertos, o la primera resurrección, mejor dicho, como dice Apocalipsis, o ya sea que hable de la restauración del reino de Israel, ambas cosas pueden ser lo que Ezequiel está presenciando, ya que ambas cosas van a pasar cuando el Mesías haga su aparición. Y esa es la interpretación de muchos rabinos, hablar de la resurrección que va a tomar lugar en la redención final, la resurrección que va a suceder a manos del Mesías. Y seguimos leyendo en Ezequiel 37:3, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije, Señor eterno, tú lo sabes. Es curioso la pregunta que el Eterno le hace a Ezequiel. Hijo de hombre, ¿van a vivir estos huesos? ¿Por qué le hace esa pregunta al Eterno? No sé si ustedes se han preguntado eso, pero el Eterno le hace esa pregunta. Hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos puedan vivir? Y obviamente el hecho de que los huesos estuvieran secos habla de total ausencia de cualquier vestigio de vida. Por eso Ezequiel dice que eran secos en gran manera. El versículo 2 dice que eran secos en gran manera. Y a esos huesos el Eterno viene y le dice, hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos van a vivir? A lo que Ezequiel responde, es más, ¿y qué tal si te hubieran hecho esa pregunta a ti? ¿Qué tal si nos hubieran hecho la pregunta a nosotros? ¿Tú crees que pueden vivir estos huesos? Muchas veces hay situaciones en nuestra vida que se asemejan a esos huesos secos, cosas que están más allá de toda esperanza, en donde tenemos que ejercitar una esperanza sobrenatural como la que dice Romanos que Abraham tuvo que hacer, cuando se dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Y obviamente los huesos secos eran algo que no había ninguna posibilidad de que esos huesos secos pudieran vivir. Y a esos huesos secos es que el Eterno le pregunta a Ezequiel, ¿crees que estos huesos van a vivir? Y Ezequiel no quiere decir ni sí ni no. No quiere decir, sí, claro, tú los vas a resucitar. Y tampoco quiere decir que no. Muchas veces lo mejor que podemos hacer es hacer lo que hizo Ezequiel y decir, Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Hay cosas que nosotros no sabemos. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud cuando no sabemos algo? Cuando las circunstancias han llegado a ser tan aflictivas, tan horribles, que hay cosas que no sabemos. Isaías 55 es el famoso pasaje que nosotros, algunos ya sabemos de memoria, ese famoso verso donde se dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Si ustedes me acompañan a Isaías 55, dice lo siguiente, 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué significa este versículo? Si ustedes pudieran decirme qué significa este versículo en pocas líneas, en poco tiempo, en un minuto, en 20 segundos, ¿qué significa este verso? Yo creo que tengo un buen candidato para el significado de este verso, y es el siguiente. Hay cosas en esta vida que nunca vamos a llegar a comprender. Nunca podremos comprender. Puede ser que alguien nos dé una sugerencia, puede ser que pensemos, puede ser que meditemos, pero hay cosas que no vamos a comprender, porque noten que la distancia de los caminos del Eterno y nuestros caminos y sus pensamientos y nuestros pensamientos no es una distancia cercana. Dice, como son más altos los cielos que la tierra. ¿Cuánto es esto? Si ustedes le preguntan a un astrofísico, ¿cuánta distancia hay de aquí a Marte, de aquí a Venus, de aquí al Sol? Se van a sorprender de la cantidad de kilómetros que hay para llegar ahí. Y el Eterno dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una vez yo oí a este gran hombre del Eterno, un predicador norteamericano, se llama Charles Stanley, algunos de ustedes quizás lo conocen, y él comentaba este verso, y él decía que su mamá, la mamá del doctor Stanley, le dijo cuando tenía más o menos la edad que tiene él ahora, o sea, no sé cuántos años tiene, creo que tiene como 70, 80 años, y él contaba que su mamá, cuando ella tenía ya, estaba entrada en años, 70, 80 años, en una ocasión cuando estaba oyendo Isaías 55 siendo predicado por un hombre, le dijo, ¿sabes algo, Charles? Le dijo, yo nunca, por más que yo quiera entender, nunca he logrado entender por qué Dios se llevó a tu papá. No entiendo por qué se lo llevó. Y es que el papá del gran Charles Stanley murió cuando él era un bebé de 9 meses. Eran una familia feliz, eran una familia que acababa de recibir a un regalo maravilloso, el regalo que habían esperado, un hijo. Y el niño, que es ahora el doctor Charles Stanley, tenía 9 meses cuando el papá murió. Y dice ella que durante todos estos años, 40, 50 años, nunca ha logrado entender por qué el Eterno se llevó a su esposo y por qué tuvo que pasar siendo una madre soltera. Y han habido, dice ella, muchas personas que han tratado de explicarle eso y no han podido. ¿Por qué? Bueno, es lo que la Biblia dice. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay cosas que no entenderemos nunca de este lado de la eternidad. Claro, esto no es excusa para la haraganería intelectual, porque hay otras cosas que claramente sí las podemos entender. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 29, ¿verdad? Si se recuerdan, donde dice, las cosas reveladas son, las cosas secretas pertenecen a Hashem nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que no son reveladas, de hecho, muchas cosas no son reveladas, pero hay ciertas cosas que el Eterno mantiene y no nos va a decir por qué. Y es bueno saber algo, Él no tiene ninguna obligación de decirte por qué. Hay gente que piensa que el Eterno tiene la obligación de decirle por qué, y no hay ninguna ocasión, en ningún lugar de la Biblia donde el Eterno se obliga a decirnos todas las cosas. Si no fuera así, no existirían versículos como Deuteronomio 29, 29 e Isaías 55, donde el Eterno claramente dice que sus caminos son muchísimo más altos que nuestros caminos. Y me recuerdo de un rabino que decía en uno de los campos de concentración nazis, él contaba que ahí, en el campo de concentración, en uno de los peores lugares donde uno puede estar en la vida, él le oraba a Dios con estas palabras. A mí me tocó mucho la oración que hacía este rabino. Y esta era su oración. Padre Celestial,
no te pido que me expliques por qué. Yo sé que tus pensamientos no son nuestros pensamientos y entiendo que nuestras mentes finitas no pueden comprender el manejo que tú tienes del universo. Por favor, no me digas por qué. Yo lo único que te pido es que me reasegures en mi corazón que en realidad hay un porqué de lo que estoy viviendo. Era muy bonito lo que él pedía. Yo no te pido que me digas el porqué. Yo sé que hay cosas que nuestra mente no puedo entenderlo, pero lo que sí te pido es que me ayudes y que en mi corazón me consueles y me hagas entender, me digas, no te preocupes, hay un porqué. Y eso es lo que muchas veces el Eterno nos da. No nos dice el porqué, pero nos da la plena certidumbre en nuestro corazón, la voz apacible y silenciosa, como vimos cuando estábamos viendo el pasaje de Elías, de que hay un porqué. Y entonces podemos decir juntamente con Ezequiel, oh Señor, tú lo sabes. Y lo que le dice el Eterno es maravilloso. Le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Eterno. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Eterno. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso y miré. Y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Es curioso, Ezequiel empieza a ver todo un espectáculo raro, los huesos empiezan a juntarse, luego se les añaden tendones, luego carne, luego piel, pondré en vosotros espíritu. Es curioso, todos empiezan a juntar, la carne sube, pero no hay espíritu. Curiosamente, los rabinos, hay un rabino que dice que en la profecía de Ezequiel, los huesos empiezan a resucitar así como un hombre cuando entra a darse un baño, que se pone se pone primero las últimas cosas que se quitó, porque miren por dónde empieza, no empieza por el espíritu, primero empieza por huesos, luego tendones, luego carne, luego piel y hasta después es que viene el espíritu. Es curioso lo que pasa ahí. Y es hasta entonces que el Eterno le dice, bueno, habla hoy, profetiza. Y le dice en el verso 9, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Eterno el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un grande ejército en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Sabréis que yo soy el Eterno cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy el Eterno, el que habla. El que lo hablé y lo hice, dice el Eterno. ¡Wow! Es una profecía maravillosa. Si ustedes ven, todo se empieza a juntar y después viene el Espíritu. Todo lo que hace la diferencia es el Espíritu. Dice la Biblia, pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis. El Espíritu, dice el Midrash Shemot Rabam 48:4, el Santo bendito sea, dijo Israel, en este mundo mi Espíritu les da sabiduría, pero en el tiempo por venir les dará vida nueva, como se dice, pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis. Es curioso el término que utilizan el Midrash Shemot Rabam, les daré vida nueva por medio del Espíritu. Esto ya se ha cumplido en nosotros, por lo menos en parte.
Dice 2 de Corintios 1:22, dice lo siguiente: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí se habla de las arras del Espíritu. También Efesios 1:14, famoso pasaje, famoso y poderoso pasaje, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la buena nueva de nuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Se nos ha dado un espíritu, tenemos las arras. Arras es una cantidad que se deposita, es un depósito que habla de una realidad todavía más grande. Arras era lo que un hombre daba para casarse con una virgen en Israel. Y eso era una garantía de que él iba a volver y que iba a dar todo completo. Entonces, este pequeño, porque así habla la Biblia, no tenemos todavía la plenitud del Espíritu que habrá en la era mesiánica. En la era mesiánica dice el profeta Jeremías que no habrá ningún ateo, ningún escéptico, ningún agnóstico, porque ninguno dirá a su vecino, conoce al Eterno, porque todos me conocerán y la tierra entera será llena de la gloria de Hashem, como las aguas cubren la mar. El nivel de intensidad de Ruach HaKodesh, de espíritu del Eterno, en los días del Mesías será tan grande que incluso los animales perderán su fiereza, como dice Isaías capítulo 11. Pero hoy tenemos un anticipo, tenemos un pequeño adelanto, las arras del Espíritu. Tenemos en nuestro corazón, tenemos en nosotros, en vasos de barro, un increíble tesoro, como dice Pablo. Y miren, por ejemplo, lo que dice primero de Pedro, capítulo 3, verso 18. Ahí él habla algo de la vida nueva que hay en el Mesías y del poder del Espíritu de Hashem obrando en la vida del Mesías y ahora en nosotros. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también el Mesías padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y dice Romanos 8:11, que el mismo espíritu que levantó a Yeshua entre los muertos es el mismo espíritu que también vivificará nuestros cuerpos mortales, dice Romanos 8:11. Romanos 8 es un capítulo tan importante de la Biblia. Yo digo que este capítulo debería ser estudiado mucho, memorizado casi. Bueno, de hecho ya nos podemos varios versículos casi de memoria de Romanos 8, por lo menos el inicio y el final. El inicio es el famoso, por tanto, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua el Mesías. Y el final es, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, y se acuerdan del maravilloso pasaje, también sabemos, otro famoso versículo de Romanos 8, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. También antes, Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es un pasaje maravilloso. Martín Lutero se deshacía en odas a este pasaje y lo llamaba el centro mismo de la buena nueva de salvación, a Romanos 8. Y es maravilloso lo que encontramos ahí. Por ejemplo, vean el verso 8:10. Pero si el Mesías está en vosotros, ¿cómo el Mesías va a estar en mí? Bueno, por medio del espíritu del Mesías, es como que el Mesías estuviera en mí, viviendo a través de mí. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mesías Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, mas porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es bien curioso.
Aquí Pablo habla de que por el Espíritu uno puede hacer morir las obras de la carne. Y hay muchas ocasiones donde él dice esto. Lastimosamente es muy poco las predicaciones que nos enseñan cómo hacer eso de manera práctica. Yo me he dado cuenta de eso hace unos meses, cuando estuve viendo esos pasajes y me preguntaba, ¿qué quiere decir Pablo con todos esos pasajes? ¿Solo es una buena intención, una buena actitud, un buen deseo? ¿O hay algo práctico que Pablo hacía, ejercitaba, se disciplinaba para poder hacer todo eso que él vive diciendo? Pablo dice cosas como, ya no vivo yo más, con el Mesías estoy juntamente crucificado. En otra ocasión él dice que los que hemos venido a la fe en Yeshua hemos crucificado la carne y sus deseos malos. En otra ocasión dice, haced morir lo terrenal. En otra ocasión dice, no proveáis para los deseos de la carne. Y dice muchas cosas por el estilo. Pareciera que Pablo estuviera hablando de un plan en cómo el Eterno hace que nosotros seamos cada vez más parecidos al Mesías. Y pareciera que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No es algo, ese cambio no es algo que va a pasar completamente independiente de nosotros. Es como que nosotros tenemos que hacer algo. Pablo dice, hagan morir las obras de la carne. Y luego dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es decir, pareciera que hay una parte que yo tengo que hacer y otra es la parte que Dios hará por mí. Por ejemplo, adelantito, en Romanos 12, el famoso pasaje donde él habla de esto, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, Dios no va a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Yo tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Él dice claramente, es una actitud de voluntad, una actitud del corazón, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. La parte de Dios es encender el sacrificio. Si te acuerdas lo que pasó, y lo vamos a ver en la parashá que viene, cuando Moisés y Aarón hicieron todo lo que el Eterno había mandado, aún no se había derramado el fuego que venía de los cielos. ¿Qué hicieron? Se fueron juntos, Aarón y Moisés, juntos oraron, dice la tradición, y entonces cuando hubo armonía, cuando hubo unión entre ellos, entonces el fuego del cielo, del cielo, para designar su origen, ¿verdad? Que un fuego sobrenatural salió de parte de Hashem y consumió las grosuras que habían sobre el altar. Eso lo encontramos en Levítico, vamos a ir ahí rápidamente, Levítico 9:24 dice, y salió fuego delante del Eterno y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo, todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces, yo veo ahí que en el sacrificio, en la Torah, hay una parte humana, una parte humana y una parte divina. En otras palabras, yo tengo que hacer mi parte. Hashem no va a agarrar el toro, no va a agarrar las grosuras, no va a poner todo eso. Él responde con su fuego. Pero yo tengo que hacer mi parte. Y Pablo, yo estaba contando los pasajes, lo dice como en 10 o 12 partes en toda la escritura, que debemos de hacer nuestra parte para ser cambiados. Miren, por ejemplo, Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de los cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. En otras palabras, Pablo dice que tenemos que presentar nuestros miembros y hacerlos esclavos de la justicia. Es curioso lo que dice. Ahora, en el verso 19, así ahora,
para santificación, presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Miren lo que está también en el verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En otras palabras, pareciera ser que Pablo dice que yo tengo que hacer mi parte en ejercitar, dominar mi cuerpo, dominar todo lo que tenga que ver con mi cuerpo. Lo dice otra vez en 1 Corintios, y hoy que estamos en el tiempo del Homer, es bueno ver todos estos versos. 1 Corintios 9:25 dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Oigan esto, oigan lo que dice Pablo: yo hago de mi cuerpo mi siervo. Hay otras traducciones que dice lo pongo en servidumbre, es lo mismo. Yo pongo a mi cuerpo como un esclavo. El cuerpo es mi siervo, no mi señor. Y han oído todos esos versos donde Pablo dice que hay hombres cuyo señor es el vientre, cuyo Dios es el vientre, Entonces, miren lo que dice Pablo, dice que él golpea su cuerpo. Obviamente esto no es literal. Ahí, tristemente, el catolicismo tomó versos como estos y algunos empezaron a hacerlo de la flagelación y a pegarse y pretendiendo que así ganaban salvación. Nada de eso tiene que ver con la disciplina espiritual de Yeshua, Pablo y los demás apóstoles. Eso no tiene nada que ver. No encuentras un solo pasaje en la Biblia donde Yeshua se dio latigazos él solo, o Pablo se daba de latigazos. No hay ningún verso en la Biblia para decir eso. Lo que sí encuentras es que Yeshua desaparecía y se iba horas y horas a orar, o a estar solo. Se iba en grandes, hay veces por un día entero, una noche entero, tenía soledad para estar con Hashem. Encuentras lo mismo en Pablo. Dice Pablo que cuando vino a la fe, se fue a Arabia y tardó creo que 14 años, es lo que él dice en Gálatas, verso... Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después pasados 3 años, fueron 3 años, volví a Jerusalén. En otras palabras, ves a Pablo y a Yeshua teniendo disciplinas espirituales como oración, ayuno, también retirarse por un momento, no es que te vas a hacer ermitaño ni nada, a estar solo en oración con Hashem, a estar en escudriñamiento con Hashem y a tener una actitud de poner todos tus miembros a la santidad de Hashem. Y obviamente esto se tiene que hacer juntamente con el Espíritu. Por eso dice Pablo, si hacéis por el Espíritu, morir las obras de la carne. Y no estamos hablando de escapar de deseos que son buenos, sino a enseñarle a nuestro cuerpo a que Él es nuestro siervo, no nuestro Señor. Y el Espíritu es aquel que puede ayudarnos para escapar de varios vicios de carácter, de varios vicios en donde nos atacan pensamientos malos, pensamientos que no son conforme a nuestra nueva naturaleza, pensamientos de inseguridad, pensamientos de envidia, todo eso tiene que vencerse con el Espíritu de Hashem. Y es bien bonito que la Biblia dice que hemos sido llamados para una nueva vida. Nosotros tenemos en el Espíritu de Yeshua, que nos ha sido dado, en el Espíritu que lo resucitó entre los muertos, tenemos la capacidad de vencer al pecado. Dice Romanos 8:3, porque lo cual era imposible para la ley, por cuanto era débil por su carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y la muerte está enunciada en Génesis 8, donde se dice
que el Eterno percibió un grato olor y dijo, no volveré a maldecir la tierra porque la intención, el deseo del corazón del hombre es de continuo al mal desde su juventud. Ahí tienes expresada la ley del pecado y la muerte. La ley del pecado y la muerte no es la Torá, no es la ley de Dios. Pablo lo deja claro en Romanos 7, un poquito atrás, donde dice que la ley de Dios está en su corazón, pero en el verso 23 dice, pero veo otra ley, oye lo que dice, veo otra ley, ¿en dónde? En mis miembros, en su cuerpo. En otras palabras, nosotros hemos acarreado una serie de costumbres que están arraigadas en nuestro cuerpo y tenemos que ir modificando paulatinamente todos los patrones de pensamiento, toda la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de reaccionar, la manera en cómo durante años, nuestras malas maneras se han enraizado, se han grabado en nuestras conciencias, de tal manera que lo hacemos de manera sin pensarlo. Y debemos de sustituir eso con hábitos del Espíritu de Hashem. Y dice el verso 23, pero veo otra ley en mi miembro. Esta no es la Torá de Dios. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo, ¿quién podrá librarme de esto? Si uno se queda aquí, uno dice, bueno, no hay manera. Ya lo sabe, hermano, la carne es débil. Bueno, esa es la situación de una persona que no ha nacido nuevo, porque el que ha nacido nuevo tiene Romanos 8.2. Nosotros no nos quedamos en Romanos 7. Romanos 8.2 dice, la ley del espíritu de vida en Yeshua el Mesías me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del espíritu de vida? La encontramos precisamente en Ezequiel 37, en esta para allá. Esta es la ley en esta Haftará. Esta es la ley del espíritu de vida. Está enunciado en el verso, bueno, es bien fácil la ley del espíritu de vida. Esta es la ley del espíritu de vida. Pondré en vosotros mi espíritu y viviréis. Espíritu y vida. Pondré en vosotros mi espíritu y viviréis. También está en Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo entre vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré por Dios. Otra vez está también escrito en Ezequiel, verso 37:14, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. También está en el famoso pasaje de Jeremías 31, donde el profeta Jeremías dice que pondrá su Torah en nuestros corazones a fin de que, Jeremías 31 dice, 31-33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En otras palabras, en el Mesías tenemos dentro de nosotros el mismo poder que resucitó al Mesías de entre los muertos. Entonces no hay patrón de pensamiento, no hay ninguna cosa que esté en mi cuerpo que pueda vencerme. Yo tengo el poder de hacerlo. Ahora, ¿por qué no podemos vencerla? Bueno, porque requiere una disciplina sostenida en el Espíritu del Eterno para vencer todos los días. Esto es como aquel que quiere ser un buen basquetbolista. Nadie es un buen jugador de basquetbol sin ensayar. Y aquel que va a jugar cualquier deporte tiene que entrenar. Tiene que constantemente estar ejercitando sus miembros para ser un buen jugador de basquetbol. Michael Jordan tiraba 500 tiros antes de irse a escuela, todos los días. Cuando él agarraba la pelota y simplemente tiraba al aire, la mayoría de veces encestaba. Ahora, la gente piensa que ¿quién va a pensar que eso simplemente se le dio así de la nada? No, fue algo de entrenamiento. Y la Biblia habla de entrenarse, ejercitarse en la piedad. Y eso se hace por medio de disciplinas espirituales que los grandes hombres del Eterno practicaban.
Lo que pasa es que muchas veces nosotros admiramos a los grandes hombres de Dios, pero no queremos pagar el precio que ellos pagaron, no queremos hacer lo que ellos hacían. Y creo que voy a hablar un poco más en detenimiento de esto en el último día de la fiesta de panes sin levadura, porque estamos en el momento de la cuenta del Omer, donde tenemos que crecer espiritualmente. En la época de la cuenta del Omer se habla de enmendar nuestro carácter, de enmendar nuestra responsabilidad, de abandonar viejos vicios. Y para que no se mantengan muy abstractos, Pablo da una lista de esos vicios que hay que hacer morir. En esta cuenta del Omer, apréndete este versículo de memoria, medítalo, recítalo 50, 100 veces hasta que se te quede. Pablo dice en el verso Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Noten que esto no es algo, yo no sé si ustedes me siguen aquí, pero Pablo no dice que Dios va a hacer morir esto en nosotros. Pablo nunca dice, no se preocupen, su carácter apesta, un día Dios lo va a cambiar, de la noche a la mañana se le va a quitar. Un día usted va a venir, el hermano Kenner o el hermano Isaac van a orar por usted y se le quita, ya se le quitó. No, no es así. Hay cosas, yo no sé por qué esto es así, tengo mi teoría, pero hay cosas que el Eterno nos quita, hay cosas que el Eterno nos cambia ipso facto en nuestro nuevo nacimiento. Venimos al Eterno, le entregamos nuestra vida, el Espíritu del Eterno viene, nos da vida en nuestro corazón y cambiamos. Hay cosas que se nos quitan inmediatamente, en ese mismo instante. Ahora, hay cosas que se nos quitan a los pocos días de nacer de nuevo. No me dejarán mentir los que me están oyendo y han tenido esto. Algunas cosas se nos quitaron en ese instante. Otros se nos quitan en los pocos días de nacer de nuevo. A las semanas, a los meses. Maravilloso. Ahora, hay otras cosas, hay un tercer grupo de cosas que no se nos quitan y pueden estar años con nosotros. Años y luchamos. Y es curioso, porque adivinen qué pasa. Cada vez que llegamos a la cuenta del Omer y nos empiezan a mandar audios de Gesed, de Geburá, de Jod, de Malhut, de todas esas que se pueden decir son como disposiciones del corazón, atributos morales para ser mejores hijos de Dios. Y todos empezamos a hacer nuestras buenas disposiciones para mejorar. Luego viene Yom Kippur y también decimos que nunca lo vamos a volver a hacer. Pero no les ha pasado que llegan al siguiente Yom Kippur y se están arrepintiendo de exactamente las mismas cosas. O no les ha pasado que lleguen a la siguiente cuenta del Omer y se dan cuenta que otra vez están batallando con lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo dice aquí que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Y Pablo da un grupo de pecados muy serios: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Es decir, para Pablo ningún creyente debería tener estos problemas ya. Esto debería de haber sido eliminado desde hace ratos, porque Pablo dice, en la cual anduvisteis, está en pasado. Ahora, dice Pablo en el verso 8, pero ahora, o sea, yo entiendo, dice Pablo, que las del verso 5 ya no debemos de tener problemas de fornicación a estas alturas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia. Ahí dice blasfemia, pero en realidad la palabra en griego puede significar blasfemia, pero también puede significar maledicencia, o sea, lashon hara, chisme. Palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos de los otros. Miren, ahí hay por lo menos 6 cosas que fácilmente nosotros o las tenemos las 6 o por lo menos tenemos varias: ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras deshonestas y mentira. Solo con eso tenemos una maravilla para trabajar. Si ahora a eso le añadimos otras cosas que nos quitan, que no nos dejan alcanzar nuestro potencial, como por ejemplo, no tener confianza en nosotros mismos. He conocido creyentes que son buenísimas personas, que podrían hacer grandes cosas para el reino, pero no tienen confianza en sí mismos. No se ven,
no emprenden nada, tienen poca confianza. Hay otros que es todo lo contrario, lo que los golpea es un sentimiento de inferioridad que los mancha en todo lo que hacen. En todo lo que hacen, ese sentimiento de inferioridad los traiciona. Porque cuando alguien celebra a otro hermano, se enojan o no les gusta, o cuando alguien los quiere corregir, piensan y dicen, ¿qué se cree para estarme diciendo? Se enojan, se resienten, le paran la cara al otro hermano, hacen cosas infantiles y andan con eso años, años y años. Y Pablo dice que Dios no va a desaparecer esas cosas sin que nosotros hagamos nuestra parte. Como dije, hay cosas que el Eterno las quita unilateralmente, las hace Él, nos la quitó y se la llevó. Y Baruch Hashem, no tuvimos que hacer más esfuerzo. No, sería maravilloso si todo fuera así. Por ejemplo, a mí las malas palabras se me fueron de un día para otro. De un día para otro. Yo no volví a decir una palabra soez y a esta altura me convertí en el año 2000, no me acuerdo, 2006, junio 2006 fue. Tenía 18 años. Y ese fue el año donde dije mi última mala palabra, creo, 2007. Uno de esos años. Y no la volví a decir, se me quitaron. El Eterno hizo una transformación poderosísima. Hay otras que se me quitaron a los días, a los meses, pero hay otras con las que todavía estoy luchando. Y obviamente nadie va a llegar al punto de ser perfecto en esta vida, pero la expectativa de Pablo era que nos pareciéramos cada vez más al Mesías. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta incómoda, una pregunta que me incomoda a mí. Nuestras congregaciones están generando el calibre moral y espiritual de personas que pueden decirse que son cada vez más similares al Mesías. Yo me he hecho esa pregunta. Nuestras generaciones, nuestras congregaciones generan gente de calibre como Pablo, Pedro, o si no lo quiere ver al calibre apostólico, bueno, ¿cuánto hace que no generamos en nuestras comunidades un John Wesley? ¿Por qué? ¿Por qué será? Es más, vean el estado espiritual de todas las personas en nuestras comunidades. Es más, véanlas en 5 años. En 5 años, ¿de verdad han progresado? ¿De verdad se parecen al Mesías? ¿De verdad la gente, sin que lo digan, saben que son del Mesías? Esa es una pregunta incómoda que yo me he hecho. ¿Estamos de verdad progresando hacia eso? Y hay algo que debemos de hacer, es nuestra parte, y es bueno que empecemos a ver, a caer en cuenta de que el Eterno, en quitar todas estas cosas, necesita nuestra voluntad y necesita nuestra disciplina y necesita nuestro ejercicio en la piedad, como dice Pablo a Timoteo. Claro, esto no se hace solamente como una disciplina mecánica, sino que se hace completamente tomado del Espíritu de Dios. Todas las mañanas, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos orado algo así en las mañanas? Padre, hoy quiero entregar toda mi vida, todo mi cuerpo lo entrego en sacrificio a ti. Pongo mi lengua a tu disposición para no hablar cosas que no van a edificar, sino que pongo mi lengua para que sea un caudal de bendición a otros. Pongo mis pies y mis manos para servir a otros, para poder servir al necesitado, para poder servir a los hermanos que vaya a encontrar. Pongo mi mente así como era puesto la cabeza del animal en el altar, pongo mi mente para que todos mis pensamientos, todos mis sentimientos estén dirigidos a ti. Ayúdame y por tu espíritu quema todo lo que haya malo en mí. Quiero ofrecerme hoy como un sacrificio vivo. ¿Cuántos hemos empezado nuestro día así? ¿Cuánto cambiáramos si empezáramos todos los días con una oración así? El Sidur tiene una oración que es más o menos así. Dice, para que el Eterno haga que ayúdanos a que nuestras inclinaciones naturales se subyuguen a ti para que te sirvan. Es muy similar, solo que ahí no hay una oración, pues, porque obviamente los rabinos no legislaron para creyentes nacidos de nuevo. Ahí no hay nada que hable de Ruach HaKodesh. En cambio, nosotros sí podemos pedir eso. Podemos pedirle, ayúdame, Padre, a que hoy, por medio del Espíritu, yo haga morir las obras de la carne, que haga morir lo terrenal y que tenga
toda una perspectiva celestial de todo lo que me va a pasar. Ayúdame, Padre. Y mientras ando en el día y viene un pensamiento, yo lo pongo en oración. No tienes que arrodillarte ahí donde estás, en tu trabajo. No, simplemente en tu corazón orar y decir, este pensamiento no es un pensamiento que un hijo de Dios tiene que tener. Ayúdame, Padre. Yo resisto el Yetzer Hará en mí y por medio de tu espíritu ayúdame a vencer. Y eso es eso y muchas otras cosas. Hay varias cosas que yo he estado descubriendo de cómo los grandes, yo me hice esta pregunta, ¿cómo hacían los grandes para ser las personas grandes que eran? Y me he dado cuenta que todos tenían una cosa en común. Todos eran espiritualmente muy disciplinados y hacían cosas que yo no hago. Y eso era lo que los hacía así. Y yo no creo que va a haber un atajo para ninguno de nosotros. Y yo creo que voy a estar hablando de esto, de la disciplina espiritual para cambiar cómo el Eterno nos cambia a través de hábitos espirituales en el último día de Panes sin Levadura. He encontrado cosas muy bonitas en varios libros que he leído y yo les voy a comentar un poco de eso. Pero esto es por lo menos, si solamente hiciéramos esa oración y si en nuestro día estuviéramos rumiando parte de la escritura, ¿cuánto cambio vendría? ¿Se han fijado lo que dice Josué 1.8? Josué 1.8 dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. En otras palabras, y el pueblo judío así lo hacía, cuando no había muchos pergaminos de la Torá, el pueblo judío se memorizaba pasajes de la Escritura. La ley está en tu boca. El Salmo 1 dice, el que en su ley medita día y noche. Yo escuché al gran doctor Dallas Willard, decir que él nunca, jamás aceptaba ningún puesto de predicador, pastor, maestro en ninguna iglesia que no tenía un programa de memorización de textos bíblicos para niños, adultos y adultos mayores. Decía él que una de las claves para hacer que nuestra vida cambie es meditar mucho en la palabra de Dios, memorizar los versos, rumiarlos, orarlos al resto del día. Eso es lo que cambia. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando, bueno, eso es una de las cosas, hay muchas más, pero es una de las cosas que Pablo habla cuando dice, presentad vuestros miembros como instrumentos de justicia, crucifiquen la carne, haced morir lo terrenal. Es una de las cosas que los grandes hacían para tener cuerpos que en realidad les servían a ellos y no ellos servían a sus cuerpos. Y eso es lo que el Eterno le dice a Ezequiel, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Nosotros podemos tener toda la capacidad de cambiar porque tenemos un espíritu que nos fue dado. El poder está ya en nosotros. El espíritu, dice Pablo, que obra poderosamente en mí. Qué bonito es ese verso. Cuando Pablo dice, por medio del espíritu que obra poderosamente en mí. Un día me pregunté, wow, yo podría decir lo que Pablo dice ahí, el espíritu que obra poderosamente en mí. Sería maravilloso poder decirlo. Y por medio de eso también podemos vencer cualquier pensamiento de calamidad, cualquier pensamiento de depresión, cualquier pensamiento de miedo, de ansiedad en estos días. Miren lo que dice el versículo 11. Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. En hebreo, los huesos secos dicen, Hine omrim yoshu atzmotenu, beabda tikbatenu. Y nuestra esperanza ha perecido. Este verso al final dice, beabda tikbatenu, y nuestra esperanza ha perecido. Beabda, ahí donde ustedes ven en el verso 11, y pereció nuestra esperanza, las palabras en hebreo que aparecen es beabda tikbatenu. Beabda, y pereció nuestra esperanza. Aquí lo puse en el chat. Beabda tikbatenu. Y pereció nuestra esperanza. Los huesos secos dicen, ya no hay más esperanza. Si ustedes oyen las noticias, en Facebook, en muchas cosas, Facebook, YouTube, se oyen cualquier noticiero.
las noticias malas son las que venden más. Las noticias buenas no venden. Las noticias buenas no hacen texto. Solo las noticias malas. Entonces, y eso está bien, porque es así como nuestro cerebro está engranado para que sea así. Cuando teníamos que convivir con animales y otras cosas y personas que están en África y todas las cosas, nuestro cerebro inmediatamente maximiza lo malo, porque lo malo puede hacer la diferencia entre seguir con vida o morirme. Si estoy en la jungla de África y viene un león, mi cerebro está engranado así. Recuerden que al inicio es así como vivíamos. Y cuando había una amenaza de un tornado, de una tormenta, un relámpago, mi cerebro tiene la orden de maximizar lo malo para así darme una imbustión de energía para cubrirme, para irme, para huir. Todo eso ya ha sido hablado de los científicos, de cómo cuando nuestro aparato nervioso ve un peligro, inyecta azúcar, insulina en nuestros músculos, cierra ciertas cosas que no son esenciales, nos hace latir más rápido el corazón para que podamos correr, Y así nuestro cerebro está programado para darle mayor realce a lo malo. Ahora, si nosotros hacemos eso, si nosotros permitimos que eso, en lugar de ser una bendición a la hora de reaccionar ante una emergencia como un terremoto, como un incendio, como un accidente, que es para eso que el Eterno puso ese mecanismo, si nosotros, en lugar de hacerlo para bien, lo que era para, como dice Pablo, lo que era para otro, lo que era para mí para vida, el pecado que muere en mí lo tomó para muerte, y si pasamos leyendo las noticias, si pasamos viendo muchas cosas, entonces vamos a empezar a preocuparnos muchísimo. Y vamos a empezar a decir, Dios mío, si en Estados Unidos ya hoy en día hay 25 millones de desempleados. El Salvador tiene solo 7 millones de habitantes. Bueno, no sé, quizás 8. Vean que los salvadoreños, si algo hacemos bien, es tener hijos. Nos multiplicamos rápido. Y hasta donde sabemos, nadie sabe cuántos salvadoreños hay, pero creemos que hay 8 millones o 7 millones aquí. ¿Cómo hacemos para vivir en 22,000 kilómetros cuadrados? No sabemos cómo hacemos. Nadie sabe. No le preguntes a un salvadoreño. Nadie. Oí, creo que Paraguay, yo no sé si me equivoqué, pero parece que en el Paraguay hay hasta el momento, sí, aquí dice, en el año 2020 hay 7 millones de habitantes en Paraguay. En Paraguay, se puede imaginar, Paraguay tiene la misma cantidad de habitantes que El Salvador. Ahora, la superficie de Paraguay son 405,000 kilómetros cuadrados. O sea, yo no sé cuántas veces cabrá El Salvador en Paraguay. Y allí tiene la misma cantidad de habitantes que aquí. ¿Cómo hacemos para vivir? No sé. Pero bueno, imagínense que alguien empieza a sacar cuentas. Dios mío, en Estados Unidos hay 25 millones de desempleados. Ya hoy, a este momento hay 25 millones. En las últimas 3 semanas ha ido a razón de 6 millones, 7 millones, 8 millones por semana. Y si de aquí a mayo eso se va haciendo así, los números van luciendo peor. Entonces, nosotros podemos llegar a pensar de esta pandemia que ya la figura está negra, ya no podemos hacer nada. Y es ahí donde nosotros tenemos que demostrar a quién hemos creído. Si tenemos fe en Dios, tenemos que estar plenamente con la certidumbre que el Eterno no depende de ningún banco, de ningún presidente, de nadie para alimentarnos, de nadie. Yo estuve viendo videos, no sé si fue en Venezuela o fue en Cartagena, de unos videos de unas pescas maravillosas donde habían pescados por todos lados, no cabían los pescados en las redes. Yo digo, puede ser que haya una recesión, puede ser que haya una depresión, no sé qué va a haber, pero el Eterno no depende de eso. Y si mire, cualquier cifra que usted vea
Si usted pone a Fox, a CNN, a Facebook, a YouTube, a un lado de la balanza, y pone a Filipenses 4:19, Filipenses 4:19 pesa más. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a las riquezas en gloria en Yeshua nuestro Mesías. Eso es lo que dice Dios. Y esa promesa es suficiente para contrarrestar todos los noticieros y todas las malas noticias del mundo. No tenemos como creyente el lujo de poder ser pesimistas, dijo Golda Meir. El pesimismo es un lujo que no podemos darnos. Y es curioso que de la profecía del Valle de los Huesos Secos, se tomó el himno de Israel. El himno de Israel, tomando esta línea fúnebre, funesta de los huesos secos, donde los huesos secos dicen, pereció nuestra esperanza. El Estado de Israel, viniendo del holocausto, de un lugar donde literalmente muchos murieron, 6 millones, donde el Estado de Israel podría haber dicho, perecimos, ya no podemos hacer nada. ¿Saben qué? Tomó esta desgracia y el verso 11 y lo transformó en el himno nacional. Por eso el himno nacional de Israel se llama Hatikva. Y el verso en hebreo dice, Abda Tikbatenu. El himno de Israel le añadió y le puso, Od lo Abda Tikbatenu. Aún no está perdido nuestra esperanza. La esperanza que tiene 2000 años. Ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén. Nuestra esperanza tampoco está perdida. Y nosotros no tenemos que hacer lo que hacen los huesos de Ezequiel y decir, nuestra esperanza ha perecido. Porque no es así. La esperanza de nosotros no ha perecido. Aún no está perdida nuestra esperanza porque nuestro Padre aún vive. Oh David Nujai, dice un famoso cántico. Nuestro Padre aún vive. Y por eso podemos estar confiados en aquel que es digno de la alabanza celestial y que el apóstol Juan vio y él escribió y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios. Esto lo hablan a Yeshua, ¿verdad? Antes han adorado al que está sentado en el trono y luego se pasan al Cordero. En Apocalipsis 4 vemos cómo se hace esa adoración. Dice ahí, los 24, Apocalipsis 4:10. Dice ahí, los 24 ancianos se postran delante del que está en el trono, delante de Hashem. Y a Hashem le dicen esto. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad subsisten y fueron creadas y tienen su ser, dice otra versión. Es por la voluntad de Hashem que nosotros vivimos y subsistimos. No importa lo que diga los grandes bancos y todos, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. ¿Tienen algo que os haga falta? Mi Dios suplirá todo lo que os haga falta. Y hay que repetir el versículo, ponerlo en nuestro corazón, llevarlo a las tablas de nuestra mente y nuestro corazón y dejar que llegue ahí. Y luego, los 4 seres vivientes le decían y cantaban al Cordero lo siguiente, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y el honor, la alabanza, y a todo lo que está creado en los cielos y sobre la tierra, y debajo de la tierra y el mar, y todas las cosas que hay en ellos, oí decir, y ahí estamos incluidos nosotros, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén.